Actualmente los científicos están usando al Beta splendens como modelo para estudiar varias cosas muy interesantes. No solo para acuarios. Las investigaciones más fuertes ahora mismo son genética y colores. Están investigando qué genes producen colores metálicos, patrón koi, escamas dragón, cola salmón, agresividad y tamaño gigante. Ya consiguieron mapear genes relacionados con las aletas largas y el sexo del pez. Edición genética con CRISPR. En 2026 hicieron estudios usando CRISPR para modificar genes del beta y entender cómo crece y se desarrolla. Descubrieron un gen importante relacionado con la vitamina A y el crecimiento juvenil. Comportamiento y agresividad. Como los betas son territoriales, los usan para estudiar agresividad, estrés, dominancia, memoria y comportamiento social. Incluso investigan por qué algunos son mucho más agresivos que otros. Microbiota intestinal, bacterias buenas. Ahora están estudiando cómo las bacterias del intestino afectan el comportamiento, el estrés, la agresividad y la salud del pez. En 2026 desarrollaron métodos para analizar el intestino sin matar al beta. Salud y enfermedades. También trabajan en mejorar la resistencia a infecciones, prevenir tumores, problemas de vejiga natatoria, deformaciones por cruces extremos y aumentar la esperanza de vida. Nuevas variedades. Los criadores de Thailand siguen intentando sacar colores fluorescentes, patrones más estables, betas gigantes y colas todavía más grandes. Pero muchos científicos están advirtiendo que exagerar la genética puede causar peces débiles o con mala calidad de vida. Una cosa curiosa es que el beta ya se considera un modelo científico emergente, parecido a cómo usan el pez cebra en laboratorios, porque tiene colores, comportamientos y genética muy fáciles de estudiar. Ahora mismo las variedades salvajes de Beta splendens que más se están estudiando son las que todavía viven en la naturaleza y están amenazadas por contaminación, urbanización o pérdida de hábitat. Las más investigadas actualmente son Beta machayensis. Es una de las más estudiadas hoy. Vive en aguas salobres cerca de Bangkok y está en peligro por la urbanización. Los científicos investigan pérdida genética, aislamiento de poblaciones, contaminación y cómo conservarla antes de que desaparezca. Beta esmaragdina. La usan mucho para estudios de evolución, comportamiento, genética y posibles nuevas subespecies. En Thailand incluso hay expediciones buscando poblaciones diferentes que podrían ser nuevas variantes salvajes. Beta imbellis. Lo estudian porque es menos agresivo que otros betas y ayuda a entender cómo evolucionó la agresividad del beta doméstico. También interesa mucho para cruces genéticos y conservación. Beta channoides. Está amenazado y ahora están trabajando en reproducción en cautividad, adaptación fuera de su hábitat y programas de repoblación. Beta macrostoma. Es uno de los wild betas más caros y raros. Se investiga mucho su reproducción porque es difícil de criar y tiene poblaciones pequeñas. Beta brownorum y Beta tanyata. Los estudian en proyectos de conservación y reproducción para evitar que desaparezcan por destrucción de selvas y pantanos. También están descubriendo especies nuevas. En 2025 publicaron estudios genéticos del grupo Beta coccina y describieron nuevas especies encontradas en Indonesia. Una cosa importante. Muchos científicos ahora prefieren conservar los wild betas puros porque los cruces comerciales tipo Alien, Nemo o Galaxy pueden mezclar genética y hacer que algunas líneas salvajes auténticas desaparezcan. Los últimos betas salvajes encontrados o identificados oficialmente vienen sobre todo de Indonesia, donde todavía quedan muchos pantanos y aguas negras poco exploradas. Los más recientes e interesantes son Beta andrei. Fue descrito oficialmente en 2023 y todavía sigue siendo uno de los descubrimientos más nuevos del género beta. Lo encontraron en la isla Sinkep, en aguas negras, Blackwater. Tiene colores oscuros y un comportamiento muy territorial. Beta cf uberis.
En 2025 encontraron una población en la isla Belitún que genéticamente es bastante diferente del beta uberis normal. Aún no saben si será una especie completamente nueva o una subespecie. Están usando análisis de ADN para confirmarlo. Beta burdigala. En 2025 descubrieron nuevas poblaciones y variantes de color con manchas, dot variant, que antes no se conocían. Eso hizo pensar a algunos investigadores que podría haber más variedades aisladas todavía sin clasificar. Beta esmaragdina. No es nueva, pero en 2025 y 2026 encontraron poblaciones raras en zonas montañosas de Tailandia, cerca del Mekong. Algunos aficionados y conservacionistas creen que podrían ser subespecies nuevas por sus colores y hábitats distintos. Beta siam orientalis. Es una de las especies que más interés está generando recientemente por sus colores rojo rubí y porque muchos científicos creen que todavía hay variantes regionales sin estudiar completamente. Actualmente los investigadores creen que todavía pueden quedar muchas especies ocultas porque muchos betas viven en charcos, pantanos y selvas aisladas. Varias especies se parecen muchísimo. Y ahora con ADN encuentran diferencias que antes no podían ver solo mirando el pez. El problema es que algunas especies podrían desaparecer antes incluso de ser descritas oficialmente por tala de selvas, plantaciones de palma, minería y contaminación. Los científicos más importantes que están detrás de las investigaciones modernas del beta esplendens son principalmente genetistas, biólogos evolutivos y expertos en comportamiento animal. Los nombres que más aparecen en los estudios actuales son Wanchan Zhang. Es uno de los investigadores más conocidos del genoma del beta. Participó en el estudio gigante donde analizaron cientos de betas domésticos y salvajes para descubrir genes de color, agresividad, tamaño gigante y tipos de aletas. Ongru Wan. Trabaja en genética y evolución del beta, especialmente en domesticación y diversidad genética. Rasmus Nielsen. Es uno de los científicos más famosos del proyecto genómico del beta. Estudia evolución, selección genética y domesticación animal. Yon Mi Kwon. Investiga cómo la genética afecta comportamiento, agresividad y domesticación del beta. También trabaja con modificación genética y CRISPR. Andrés Vendesky. Muy importante actualmente. Usa betas para estudiar agresividad, cerebro, conducta territorial y genes del comportamiento. Alec Palmiotti. Trabaja en CRISPR y modificación genética del beta. Ayudó a crear técnicas para insertar genes fluorescentes y modificar colores. Madison R. Lichak. Estudia la agresividad y comunicación social en betas. También hay muchos investigadores en Tailandia, China e Indonesia que trabajan directamente con poblaciones salvajes y nuevas especies. Hoy en día las investigaciones más fuertes del beta se hacen en Columbia University, University of California, Berkeley, y universidades asiáticas dedicadas a acuicultura y genética. El pez beta, especialmente el beta esplendens, empezó a estudiarse de forma más seria en el siglo XIX, aunque en Tailandia ya se conocía y criaba desde hace siglos. Un pequeño resumen histórico. Hace más de 600 años, en la antigua Siam, actual Tailandia, la gente criaba betas salvajes para observar sus peleas territoriales. Siglo XIX, 1800 naturalistas europeos comenzaron a clasificarlos científicamente. 1849, el rey de Siam regaló ejemplares a investigadores occidentales, y ese año el médico danés Theodore Cantor describió científicamente la especie. Principios del siglo XX, empezaron los programas de cría selectiva para crear colores y colas diferentes. Desde los años 1960, 1970, se estudian también por su comportamiento agresivo, genética, respiración laberíntica y resistencia en aguas pobres en oxígeno. Hoy en día, se investigan en áreas como genética, comportamiento animal, estrés, reproducción y enfermedades en acuarios. Los betas son muy analizados porque tienen comportamientos territoriales muy marcados. Reconocen estímulos visuales complejos. Pueden respirar aire atmosférico gracias a su órgano laberinto.
Y presentan muchísimas variaciones genéticas creadas por criadores. En el mundo del beta splendens hubo varios criadores históricos y modernos que lograron fijar características genéticas importantes, es decir, estabilizar colores, formas de cola y patrones que hoy son estándar en concursos y cría profesional. Algunos de los más reconocidos son Warren Young, considerado uno de los padres del beta moderno en Occidente. En los años 50-60 trabajó líneas más grandes y agresivas, conocidas como betas gigantes, y de exhibición. Gene Lucas. Muy importante en la mejora genética de colas largas y simetría. Ayudó a establecer estándares usados luego por asociaciones internacionales. Guy de Laval. Figura clave en Europa. Participó en la fijación de formas Halfmon y en mejorar apertura de cola cercana a 180 grados. Martín Brama. Reconocido por estabilizar líneas de color sólido y por documentar genética del beta. También fue juez internacional y educador. Homka Molrad. Muy conocido en Asia por desarrollar líneas Halfmon de alta calidad y colores metálicos. Somsak Chaiton. Influyente en líneas placat modernas usadas tanto en competición como en selección genética. Además, organizaciones como la International Beta Congress ayudaron muchísimo a fijar estándares oficiales de forma corporal, apertura de cola, proporciones, coloración y patrones genéticos. Algunas características que lograron estabilizar con décadas de selección. Cola Halfmon de 180 grados. Crowntail. Double Tal. Colores Koi. Marble. Dragon Skull. Metálicos. Giant Betas. Placat de competición. La genética del beta es complicada porque muchos genes son dominantes parciales, recesivos, poligénicos o inestables, como Marble. Por eso los criadores famosos no solo obtenían peces bonitos, lograban que las características aparecieran generación tras generación con porcentajes bastante predecibles. En este segundo capítulo te contaremos quién descubrió el beta splendens y cómo este increíble pez pasó de vivir en los arrozales y aguas tranquilas del sudeste asiático a convertirse en uno de los peces más famosos y estudiados del mundo. Aunque muchas personas creen que el pez beta fue descubierto por un científico europeo, la realidad es que en Tailandia, antiguamente conocido como Siam, estos peces ya eran conocidos desde hacía cientos de años. Los habitantes locales observaban su comportamiento agresivo y territorial en canales, arrozales y pequeñas zonas de agua poco oxigenada. Debido a su carácter fuerte, comenzaron a criarlos y seleccionarlos para enfrentamientos entre machos, algo que con el tiempo se volvió muy popular en la región. Durante siglos, el mundo occidental no tuvo conocimiento de estos peces. Todo cambió en el siglo XIX, cuando viajeros, comerciantes y científicos europeos comenzaron a interesarse por las especies exóticas de Asia. Fue entonces cuando el zoólogo danés Theodore Cantor recibió ejemplares procedentes de Siam y decidió estudiarlos científicamente. En el año 1849, Theodore Cantor realizó la primera descripción científica oficial del pez beta. En aquel momento lo clasificó con un nombre diferente al actual, ya que la ciencia todavía estaba comenzando a entender la especie. Sus estudios fueron extremadamente importantes porque permitieron que el pez beta entrara oficialmente en el mundo científico y comenzara a ser conocido fuera de Asia. Con el paso de los años, otros investigadores continuaron estudiando estos peces y descubrieron características impresionantes que los hacían únicos entre muchas especies de agua dulce. Descubrieron que podían respirar aire atmosférico gracias a un órgano especial llamado laberinto, lo que les permitía sobrevivir en aguas con muy poco oxígeno. También observaron su inteligencia, memoria, comportamiento territorial y la enorme variedad genética que podían desarrollar mediante la reproducción selectiva. A principios del siglo XX, criadores de Asia, Europa y América comenzaron a trabajar en nuevas líneas genéticas para mejorar colores, tamaños y formas de las aletas. Gracias a décadas de selección genética aparecieron variedades increíbles como Halfmon, Crowntail, Placat, Double Tal, Dragon Skull y Koi. Cada generación de criadores intentaba fijar nuevas características para conseguir peces más grandes, más coloridos y con formas más espectaculares. Hoy en día, el beta splendens es uno de los peces ornamentales más populares del planeta.
Existen concursos internacionales, asociaciones de criadores y estudios científicos dedicados exclusivamente a esta especie. Lo que comenzó hace siglos en los arrozales de Siam terminó convirtiéndose en una historia mundial de genética, evolución y pasión por uno de los peces más fascinantes jamás descubiertos. En el mundo del Beta splendens no se puede hablar de manipulación en sentido negativo, sino de algo mucho más profundo, la transformación genética controlada por el ser humano durante generaciones. Una evolución dirigida que ha convertido a este pez en una de las especies ornamentales más modificadas del planeta. Todo empieza en Tailandia, donde los betas salvajes fueron domesticados hace siglos. Allí, los criadores no solo los observaban, seleccionaban los ejemplares más agresivos, más resistentes o con colores más llamativos para reproducirlos. Sin saberlo, estaban iniciando un proceso de selección genética que hoy es extremadamente sofisticado. Con el tiempo, este conocimiento se expandió y algunos países se convirtieron en auténticos centros de cría del beta. Tailandia es el origen de todo. No solo es el hábitat original, sino el lugar donde se consolidaron las primeras líneas de combate y selección. Hoy sigue siendo un referente en betas de alta calidad, especialmente en líneas tradicionales y de combate. Placat. Indonesia se ha convertido en uno de los países más influyentes del mundo moderno del beta. Criadores altamente especializados han llevado la selección al extremo, colas simétricas, colores metálicos, patrones y variedades como el Alfmont perfectamente desarrollado. En algunos casos, incluso existen concursos donde los peces son evaluados como si fueran piezas de arte viviente. Vietnam es un centro de cría a gran escala. Allí se producen enormes cantidades de betas para exportación, pero también se experimenta con nuevas combinaciones de color y resistencia, acelerando la evolución comercial de la especie. Singapur y Malasia representan la élite del detalle. Aunque con menor producción, trabajan líneas puras con una precisión extrema, cuidando cada generación como si fuera una obra de ingeniería biológica. Son lugares donde el beta se trata casi como una joya genética. China impulsa la expansión comercial a gran velocidad, introduciendo nuevas variaciones enfocadas al impacto visual y al mercado global de acuarios. Lo que estos países han logrado en conjunto es llevar al Beta splendens a un nivel de diversidad que no existe en la naturaleza: colas que parecen abanicos, escamas metálicas como armaduras, patrones impredecibles y colores que cambian con la luz. No es simplemente cría. Es selección, cruce, estabilización y reinvención constante de una especie que sigue evolucionando bajo la mano humana. Y así, entre genética, cultura y obsesión por la belleza, cerramos este segundo capítulo de este libro auditivo.